Ya empezamos la temporada navideña, ya estamos recordando el evento histórico que cada año nos recuerda que Dios cumple sus promesas. Y esta mañana voy a compartir una serie de pláticas con respecto a esta promesa. Navidad es confiar. Navidad es confiar. Porque al nacer Jesús se cumplen muchas profecías que se dieron cientos de años antes. Y esas profecías, al cumplirse, nos revelan algo. Podemos confiar en Dios, Dios que actúa en la historia, Dios que continúa actuando en la historia y Dios que actúa en nuestra historia. Porque a veces parece que Dios no está en nuestra vida, ¿no es cierto? A veces parece como que no vemos cambios, como que se le salió de control a Dios la situación. Y en este año, pues la pandemia, Dios, ¿qué pasó? O sea, este año era para consolidar el negocio y por la pandemia ya ni negocio tengo. Este año era para casarme y mira, hasta mi novia se fue. Este año era para estar bien en la familia y se dio el divorcio. Este año era y por la pandemia. Este año era, y Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? No entendemos lo que pasó. Y de repente empezamos en marzo y llegamos a diciembre. Y en diciembre recordamos un evento histórico, no una tradición ni una costumbre, algo que pasó en la historia. Y es aquí donde nos damos cuenta, podemos confiar en Dios. Mateo, el libro de Mateo narra cuando un ángel visitó a María y le dijo, vas a tener un bebé, será un niño especial. María estaba comprometida con José, dice la palabra. En esa época y en esa cultura, el compromiso era legalmente un matrimonio, aunque no tuvieran convivencia física. Se comprometían en matrimonio. Si se querían separar o rompían, tenían que divorciarse. O sea, porque ya era un compromiso legal, aunque no hubieran consumado la relación física. Y la Biblia dice que cuando José se entera que María estaba embarazada, pues pensó lo que cualquiera piensa, seguramente es un hijo del Espíritu Santo. No, pensó, quién sabe con quién se metió esta mujer, ya me engañó, ni siquiera hemos empezado y empezamos mal. Y dice la Biblia que secretamente la quiso dejar, porque era un hombre noble. La quiso dejar en secreto porque el castigo por la infidelidad era la pena de muerte. Pero un ángel se le aparece en la noche y le dice, José, no temas, José no es así. El bebé que va a nacer con María es engendrado por el Espíritu Santo. Cásate con ella. Ese es el antecedente. Vamos a leer un verso de Mateo y después nos vamos a ir 735 años antes del año 0 o del nacimiento de Jesús. Pero vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos inspire, nos enseñe, nos rete, nos aclare. Nos disponemos, Señor, sin ninguna carga de alguna presuposición en nosotros, papá. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 1, 21 y 22 dice, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. En esa parte nos vamos a centrar. Con el nacimiento de este niño se cumple una profecía dada 735 años antes, ¿te imaginas? Cuando esta profecía se dio 735 años antes, quienes la escucharon no la entendieron. No tuvo ningún impacto. En esa época, el reino de Israel estaba dividido en dos partes. A ver ustedes estudiosos de la Biblia. Estaba dividido en dos partes. Una parte era el reino del norte y la otra parte era el reino del... Ustedes se ve que estudian la Biblia, pero están acá. Una parte se llamaba Israel, la otra parte se llamaba Judá. Pero la capital de las dos naciones estaba en Judá, que era Jerusalén. Estaban peleando. El rey del norte de Israel, que se llama Israel, el rey del sur es Judá. El rey del norte le dice al del sur, oye, ¿por qué no invadimos a Siria? Siria empieza con ese. El gran imperio de la época. Acaz, el rey del norte, sabe que aunque se junte con Israel, no formará un ejército poderoso para derrotar a Siria. Así que Acaz no va a ir. Pero Acaz era un rey que había abandonado a Dios. Acaz era un rey malo. Tenía ídolos por toda la nación. Acaz sacrificó a sus propios hijos al fuego, al dios Moloc.
Cuando murió Acaz, lo enterraron afuera de la ciudad como un simbolismo, como diciendo, no queremos que ni muerto, cuando menos muerto, ni que pertenezca a nuestra nación. Ahora, los reyes anteriores, cuando se veían amenazados o cuando había una guerra, los reyes antes de Acaz buscaban a Dios. Y en su misericordia Dios los socorría, los ayudaba y los rescataba. Pero Acaz, como es un rey que ha dejado y ha rechazado a Dios, Acaz no va a buscar a Dios, no lo haría. Así que le manda un mensaje al rey del norte de Israel, que se llama Pekaj, y le dice, ¿sabes qué, Pekaj? No voy a ir con ustedes. Pasan los años. El rey de Israel hace un pacto con el rey de Siria, con el que quería pelear. Israel y Siria hacen un pacto, y entre los dos quieren invadir a Judá, al rey del sur. Acá se entera, y acá sabe que Siria es toda una potencia, y ahora más Israel seguramente los van a derrotar. A la primera avanzada del ejército del sur, Acá con su ejército los puede detener. Pero entonces el ejército de Israel y de Siria acampan afuera de Jerusalén, y empiezan a avanzar de noche. Acá se entera y le entra el miedo. Acá sabe, pude detener a la primera avanzada, pero ahora que viene todo el ejército de Siria más Israel, seguramente nos van a derrotar, y tiembla de miedo, y juntamente con el rey, todo el pueblo. Y es ahí, en ese momento, en que Dios envía al profeta Isaías a hablar con el rey, a darle un mensaje a Acaz y a todo el pueblo. El mensaje está en Isaías capítulo 7, versos 2 y 4. A la corte real de Judá había llegado la siguiente noticia: Siria se ha aliado con Israel en contra de nosotros. Por eso el corazón del rey, ahora sí que van a hacer el ojo chiquito para poder leer, el corazón del rey y el de su pueblo temblaron de miedo, como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Entonces el Señor dijo a Isaías: toma a tu hijo Sear-Jasub y ve al encuentro del rey Acaz. Lo encontrarás al final del acueducto que conduce el agua al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Todos esos son datos históricos que pueden ser comprobados. Entonces está dando la localización exacta. Dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer a la ira feroz de esos dos tizones apagados que son Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. Continúa el verso 5 al 9. Es verdad que los reyes de Siria y de Israel han conspirado contra él diciendo: atacaremos a Judá y lo conquistaremos y pertenecerá a nosotros. Después pondremos en el trono de Judá al hijo de Tabeel. Pero esto dice el Señor soberano: esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo, pues Siria no es más fuerte que Damasco, su capital, y Damasco no es más fuerte que Resín, su rey. En cuanto a Israel, dentro de 65 años será aplastado y destruido por completo. Israel no es más fuerte que Samaria, su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalías, su rey. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. En resumen, lo que le está diciendo Dios a través del profeta Isaías a Acaz, que está temblando de miedo al pueblo, le dice: desde mi punto de vista, estos dos reinos que los vienen a conquistar ya fueron. Ya ni siquiera son. Acá se está viendo dos ejércitos enormes y Dios está viendo dos tizones humeantes. Lo que le está diciendo acá es: te voy a dar otra oportunidad. Y eso es lo que nos dice a nosotros. Estamos terminando el año y mucha gente, a pesar de lo que ha vivido, a pesar de lo que ha pasado, sigue sin reconocer a Dios, sigue sin buscar a Dios, sigue sin rendirse a Dios. Y quizá Dios no ha actuado como pensabas, pero Dios te está diciendo, como dice un refrán: estás viendo la tempestad y no te hincas. Estás viendo la situación que nadie tiene el control, solamente Dios. Naciones poderosas se han visto sometidas a esta pandemia. Y así me has buscado. Pues sabes, te daré otra oportunidad para que regreses a mí. Es lo mismo que le estaba diciendo a Acaz. Sabes que fui fiel con Abraham, con David, cómo los defendí. Sabes que hice una promesa incondicional de amor con ellos, así que revuelve Acaz, vuelve conmigo, vuelve a tu fe y observa, yo te quiero proteger. Pero Acaz, ¿saben qué hace? Lo rechaza. Lo rechaza. Isaías continúa, verso 11 del capítulo 7 de Isaías. Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación.
Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. Lo que le está diciendo el profeta es, ok, Acaz, antes de que le des la espalda a Dios, entiende algo, Dios no quiere tu mal, Dios quiere ayudarte, pero te vas y le estás dando la espalda. Dios quiere ayudarte. Si no me crees, pide una señal. Pide lo que quieras y Dios lo va a hacer. Algo inusual, algo loco. De tal manera que cuando suceda, no digas, qué casualidad. No digas, ay, fue chiripazo, sino que cuando suceda, digas, Dios lo hizo. Y Acaz tenía ejemplos en la historia de Israel, cosas sorprendentes. ¿Recuerdas en la historia de Israel? Dios había dividido el mar, había detenido el río Jordán, había hecho señales, había alimentado a toda la nación cuando salieron en el desierto, había confundido ejércitos. Acaz tenía ejemplos. Acaz podía decidir qué pedirle, y con todo y eso malo que él había hecho, con todo y que había rechazado a Dios, Dios le da una oportunidad. ¿No parece nuestra historia esa? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una oportunidad y aún así a veces actuamos mal, lo rechazamos, lo ofendemos, y Dios sigue mostrando su misericordia, su bondad? Verso 12. Pero el rey se negó. No, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor así. Podríamos pensar, ay, no pondré a prueba al Señor como que es un respeto, como que no quiere ofender a Dios. No, ¿sabes qué? En realidad ya había decidido tomar el control de su vida. Había decidido hacer las cosas como él quería. Esta misma historia está en otro libro, se llama Libro de Reyes. Y ahí vemos que sabía que no podía enfrentar a esos dos ejércitos. Va al templo de Jerusalén, pero no va a orar. Va a sacar los tesoros y los pone en una caravana, cruza el río Jordán y va a otro ejército superior, el ejército de Asiria, con A, porque se confunde uno de Siria y Asiria. Va al ejército de Asiria y quiere que el rey de Asiria lo proteja y lo lleva a un tesoro. Además, le dice que se va a someter a él. La narración está en Segundo Libro de Reyes, capítulo 16, verso 7. El rey Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, con este mensaje: yo soy tu siervo y tu vasallo. Sube a rescatarme de los ejércitos de Aram e Israel que me atacan. A cambio de protección, le ofrece pagar impuestos, le jura lealtad. ¿Qué está diciendo Acaz? Mira, sé que Dios me quiere ayudar, pero prefiero confiar en ti que en Dios. Acaz decide depender del rey de Asiria en lugar de depender de Dios. ¿No te suena algo? No, esto yo lo resuelvo. Mira, con calma, mejor busca a Dios. No, esto yo ahorita doy una mochada y con calma. Espérate, ¿por qué no oras a Dios? No, yo ahorita mismo vamos con el abogado y que me firme de una vez. Esto yo lo puedo subir. Es que calma. No es lo que hacemos muchas veces. Isaías 7:13. Entonces Isaías le dijo: escuchen bien ustedes de la familia real de David. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? ¿Acaso Dios te está dando otra oportunidad? Tú lo has rechazado, tú no lo estás buscando, pero Dios te está diciendo que si tan solo te sometes, que si tan solo lo reconoces, Él te va a defender del rey de Siria, del rey de Israel. ¿Acaso qué estás esperando y aún así lo rechazas? Pues mira, para que sepas que Dios tiene la intención, el deseo de intervenir, y para que estés seguro, Él mismo va a hacer algo. El Dios que rechazaste. Verso 14 dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. ¿No quieres pedir una señal? Dios te dará una. ¿No quieres probar a Dios? Dios se va a probar a sí mismo. ¿No quieres involucrarlo? Él se autoinvolucra. ¿No quieres depender de mí? Te voy a mostrar, te voy a defender, porque tengo planes para ti. Y si quieres saber por qué Dios hace eso, si lo están rechazando, ¿por qué Dios se quiere involucrar? Pero además la respuesta te va a decir por qué puedes confiar en Dios. ¿Sabes por qué Dios hace eso con Acaz? Porque años antes había hecho un pacto, una promesa de amor incondicional para con el pueblo de Israel. Tenía un pacto con ellos. Dios dijo que los defendería y los protegería. Dijo: yo seré su Dios, aunque ustedes
no quiera. Dios siempre permanece fiel, aunque a veces nosotros seamos infieles. Acá rechaza a Dios. Prefiere confiar en el rey de Asiria. No quiere depender de Dios. Y Dios le dice, de todos modos, te voy a acorralar, te voy a obligar a que veas que no tienes otra salida. Y muchas veces Dios hace eso. Porque hasta que no tenemos el agua hasta el cuello, reconocemos, Señor, hasta que el compadre nos dejó, hasta que el negocio quebró, hasta que el amigo ya no nos ayuda, entonces decimos hasta que ahora sí, Dios, ¿dónde estás? Y te daré una señal. Y cuando se cumpla la señal, la nación, el mundo, todos sabrán que yo soy Dios de Israel, que cumple su promesa y que puedes confiar. Quizá tú te has preguntado, bueno, ¿por qué estoy aquí? La mayoría de nosotros no piensa en legados, no piensa en generaciones. La mayoría de nosotros no. Yo soy producto de una decisión que tomó mi abuelo paterno. Cuando un hombre tuvo un sueño, mi abuelo, que llegaba una persona al pueblo en Chiapas, en Acacoyagua, un pueblito refundido. Soñó mi abuelo que iba a llegar un hombre y que en el sueño le decían, recíbelo. Y al día siguiente llegó un colpoltor, le llamaban, una persona que vendía libros cristianos, Biblias. Y llega un hombre con libros y mi abuelo se acordó del sueño y lo recibió, lo hospedó ahí y ese hombre compartió del evangelio y mi abuelo aceptó a Jesucristo y ahí empezó una generación. Mi papá fue pastor, otro hermano de mi papá es pastor. Yo no quería ser pastor, a veces todavía tampoco quiero, pero bueno, ya estoy aquí. No, ¿ya qué? ¿Para qué le hace qué? Pero empezó y mi abuelo no dijo, bueno, voy a recibir a este señor para que mis nietos, no. Pero tú no sabes por qué estás acá. Quizá Dios ya tiene planeado, Dios ya tiene planeado lo que van a hacer con tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Y quizá por eso Dios te trae aquí a la fuerza. Tú ni quieres estar aquí. ¿Para qué vine? No, me invitaron, me dijeron que iban a invitar a comer después, por eso vine. Pero no sabes, porque Dios tiene un plan perfecto para ti, para tus nietos. Y quizá uno de ellos va a ser alguien que Dios va a usar profundamente. Israel, Dios le dice a través del profeta Isaías, Dios ha hecho señales súper locas, increíbles. Abrió el mar, de una piedra salió agua. Así que prepárate para escuchar. Será algo asombroso lo que Dios mismo va a hacer. Tú no quisiste pedir una señal, Dios la va a dar. Prepárate, aguanta. Isaías 7:14 dice, miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Me imagino yo que se quedan viendo entre Acaz, Isaías, y están esperando que diga algo más, y será un niño con 3 cabezas, y será un niño que nacerá hablando, pero ¿van a ser un niño? Así que, ¿y lo va a tener una joven? ¡Oh, qué mega señal! O sea, ¿no hay algo más? Por eso en ese momento no le entendieron. En ese momento no tuvo sentido. Acaz no quedó impactado. Y como no quedó impactado, decidió no cambiar. Eso ni parece una señal. Isaías le dice, bueno, escucha lo demás. Sucederán más cosas para que cuando eso suceda y Dios cumpla su promesa, sepas que puedes confiar en Dios. Su promesa, bueno, le dice, Israel y Siria no tendrán éxito. Es más, después los asirios van a conquistar a Israel. Isaías 9:6 dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros, será una persona de la realeza. Y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y cualquiera que escuchara esta profecía, como el mismo Acaz diría, a ver, es un bebé, pero no es cualquier bebé. Es hijo de Dios, pero es Dios mismo. Porque dice, nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. No ha nacido el hijo se nos ha dado. El hijo es hijo de Dios, Dios mismo. Debes saber, antes de esa profecía, no había ninguna que dijera que un Dios se haría bebé. Esto es nuevo.
Ya lo he dicho en otras ocasiones, en esa cultura, en esa época más bien los faraones, Egipto, todos los reyes aspiraban a ser Dios. Pero que un Dios aspirara a ser un hombre, nunca antes visto. Antes de esta profecía en la historia no hay ningún relato semejante. Acaz da la espalda a la profecía. Acaz ignora a Isaías. Acaz va a los asirios ignorando a Dios. Pero tal como Dios lo dijo, los asirios pelearon y en 12 años Israel quedó devastado por la guerra. Israel se rinde. Los siguientes años, Asiria, lo que hacían los asirios era, traían pobladores de las naciones que ellos habían conquistado y los llevaban a una nación recién conquistada para que esta nación no creciera y quisiera rebelarse. Cuando Jesús nace, esa región ya estaba siendo habitada por personas que no eran judías puras, eran una mezcla de varias naciones, y esa región se conoce como Samaria. Por eso los judíos no se llevaban con los samaritanos, porque los samaritanos eran una mezcla de judíos con babilonios, con asirios, con sirios, con otras tribus. Cuando Jesús nace, esa región de Israel, ahí estaba Samaria, que ya no eran judíos puros. Prácticamente la región dejó de ser judía. Y tal como profetizó Isaías, años después, Asiria, que conquistó Israel, va más al sur y conquista Judá, conquista Jerusalén. El rey ya no era Acaz, el rey ahora era Ezequías. Y Ezequías tomó los tesoros del templo y se los entrega al rey de Asiria. Pero 90 años después, tal como Isaías lo profetizó, los babilonios, que actualmente Irak, Irán, esa región, van y atacan a los asirios que dominaban Israel, y Babilonia ahora está sobre esa región. Nabucodonosor con su ejército entró, destruyó la ciudad, destruyó el templo, se llevó a los mejores jóvenes a Babilonia. Entre ellos estaba Daniel. ¿Recuerdan la historia de Daniel? Fue en esta ocasión cuando Babilonia los conquistó. Pero años después llegan los persas y conquistan Babilonia y dominan esa región por 300 años. Entonces Israel vio que llegaron los sirios, llegaron los asirios, llegaron los babilonios, llegaron los persas, y después Alejandro Magno, Alejandro el Grande, el de la historia griego, llega y conquista a los persas y domina toda esa región para Grecia. El rey Darío de Israel perdió la batalla contra Alejandro Magno. Toda Grecia se expande y después llegan los romanos. Entonces Israel está entre un ejército, sale otro, entra uno, sale otro. Israel dejó de ser nación para fines prácticos. Las personas se habían olvidado de Acaz, se habían olvidado de Isaías, se habían olvidado de las profecías, además ni la habían entendido. Y los que vivían en Jerusalén se preguntaban, bueno, yo creo que Dios ya nos olvidó. Ya hemos visto entrar nación sobre nación. No tenían en la historia reciente, imagínate, 400 años y Dios no ha aparecido, no ha hecho algo por ellos. Y bueno, yo creo que ya estaban culturizados por todas las diferentes regiones y naciones que habían llegado. No han visto la mano de Dios. Lo único que han visto han sido ejércitos que entran, ejércitos que salen. Israel no era una nación dominante. Israel no tenía poder económico. Israel no tenía poder militar. Israel no tenía poder político. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde la época dorada de Israel? ¿No es cierto? A veces llega así ese pensamiento a nuestra vida. O sea, es que este año, así que Dios, si viví fue de chiripa, pero si Dios se preocupara por mí, yo estaría en otra situación. Hasta que por alguna soberana razón, que solo Dios sabe, 735 años después, Dios envía un ángel a María y le dice, María, tú eres la elegida. Tú eres la joven de quien habló Isaías hace muchos años. ¿Recuerdas el sueño de José con el que inicié? Cuando Dios le dijo que ella tendría un hijo y lo llamaría Jesús, porque él salvaría al pueblo de sus pecados. Todo eso le dijo es para que se cumpla la profecía. ¿Qué profecía? Esta, la que acabamos de estudiar. José, esa joven que te ha causado tanto dolor, esa joven que creó todo un escándalo en Nazaret, de ella habló el profeta Isaías hace 735 años. Esa profecía que parecía que no tenía sentido, esa profecía que nadie le entendió.
Y cuando José despertó, lo que él hizo, lo que el Señor le había ordenado, y toma a María como esposa. Iglesia, aunque en ocasiones no sientas, no percibas que Dios está haciendo algo, puedes confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios cumple su promesa. Puedes confiar en Dios, porque Dios cumple su promesa. Parecía que se había olvidado, pero Dios todo ese tiempo estaba acomodando las piezas. Y todo lo que pasa en tu vida es porque Dios está acomodando las piezas de tu vida, las historias. Dios está acomodando hasta que estés en el momento o con el corazón adecuado para recibir el mensaje. Imagínate si Dios hubiera respondido tus oraciones de adolescente. No, ya no estarías aquí, ¿no? Si Dios hubiera respondido, Señor, serías el hombre araña, serías bombero, estarías en la luna. Si Dios hubiera respondido, ¿no? ¿Con quién estarías casado o casada? Tú no piensas en nada. Si Dios hubiera respondido, tú estarías, ¿quién sabe en qué condición? Pero muchas veces las cosas que pasan es porque Dios nos está preparando para lo que Él desea hacer. Y la mayoría somos preparados a través del dolor, a través del sufrimiento. La prueba que Acaz no pidió porque no confió, Dios la dio. Le daré una señal, porque quiero que Israel, que todo el mundo sepa que yo soy Dios de las naciones, Dios de la historia, cumplo mis promesas, ya sea que me invites o no. A veces quizá piensas que Dios no existe, o que Dios no es real, porque no te ha dado lo que quieres que te dé. Y quizá en ocasiones te preguntas, Dios, ¿dónde estás? Algunas veces el temor, el dolor, el miedo hace que nos preguntemos, Dios, ¿me amas? ¿De verdad estás conmigo? Dios, ¿dónde has estado? Y gracias a Dios que cada 11 meses tenemos que después del 11º tenemos el 12º mes. Llegamos a diciembre. Y en diciembre recordamos un evento histórico. Llegamos a la historia de la Navidad, en que recordamos que Dios habla en medio de la historia y lo hace de una manera que no lo puedes negar. Por eso puedes confiar en Él. Es Dios diciendo, aquí estoy. Es Dios diciendo, tengo el control. Es Dios diciendo, yo cumplo mi palabra. Y tal como se lo prometió a Acaz. Mira, si yo te hago a ti una promesa del año 21 y te dijera, el próximo año te voy a dar un carro, te lo firmo y no. Quizá tú dices en enero, no, pues es que este año se me va a dar un carro, ¿no? Pero vamos a darle chance igual y para el 30 de enero. Pero no te doy un carro, pues estamos empezando, qué exagerado soy. Y llegamos a julio, y se me hace que, así, se me hace que ya se hizo pato el pastor, porque no el carro. Y llegamos a octubre, nada que va a dar nada. Sí. Llegamos a noviembre, ya te empiezas a enojar cuando me ves. Mejor ni me hubiera dicho nada, para qué anda prometiendo, de haber sabido. Y llegamos a diciembre. A ver, ¿ahora qué me va a prometer? Pues ni cumplió aquello, ahora va a estar, ni le creo. Y llegamos al 31 de diciembre a las 11:55 y yo llego y te doy las llaves del carro. ¿Habré cumplido? Sí, porque no te dije en qué día ni en qué momento, te dije en el 2021. Dios te ha hecho promesas, pero tú ya estás mañana. A ver, ¿para cuándo? Me dijiste. ¿Ya? ¿Cuándo la promesa? Pasa un año, pasan 5 años. No, Dios ya. Pero Dios no está tardándose. Está esperando el momento oportuno. En griego hay 2 palabras para tiempo, es cronos y kairos. Cronos es de donde sale cronómetro, cronograma, todo el tiempo, 24 horas, 60 minutos, cronos. Pero hay otra palabra para tiempo que es kairos o kairos. Y eso, más que medir los segundos, mide las condiciones.
Como cuando tu hijo te dice y está aprendiendo a andar con bicicleta y con rueditas: papá, ¿cuándo le vas a quitar las rueditas? Tu respuesta no es en 5 días, tu respuesta es cuando estés listo. Kairos. Y lo que Acaz no quiso creer, la promesa que él no quiso pedir, Dios mismo la da por medio del profeta Isaías. La Virgen dará un hijo y le llamarán Emmanuel, Hijo de Dios, Dios mismo. Y así, de esa manera, puedes estar seguro que Dios mantendrá y cumplirá todas sus promesas. Y aquí estamos, año 2020. Se cumplió esa promesa. Emmanuel, Dios con nosotros, nació, está en la historia. Nació en Belén. Está en la historia. Las próximas semanas continuaremos con este relato. Y aquí estamos ahora, 2000 años después, con otras promesas por cumplirse. Otras promesas por cumplirse. Jesús, el Cristo, vino, murió por nuestros pecados, pero nos dejó una promesa. La promesa es: regresaré por ustedes. Mientras se cumple esa promesa, puedes confiar que Dios te dará gracia y misericordia, que Dios te dará su paz, si tan solo confías, porque es un Dios que cumple su promesa. Y es como si Dios te dijera: cuando no me puedes ver, sigue confiando. Aun cuando creas que las cosas van en contra, sigue confiando, confía en mí. ¿Por qué? Porque Navidad es confiar que Dios cumple lo que promete. Mientras tanto, podemos aceptar y tomar el mensaje que el profeta Isaías les da a Acaz. Isaías 7:4 dice: dile, y eso es para ti, dile. Podría ponerlo: Dios me dijo que te dijera, dile que deje de preocuparse. No deja de preocuparte. No hay por qué temer a la ira feroz de esos 2 tizones apagados que son Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías. Deja de preocuparte, no pierdas la calma, no temas, no te desanimes. Ese problema que tienes son 2 tizones humeantes. Esa crisis por la que estás pasando, yo tengo el control, te dice Dios. Ese dolor, ese sufrimiento por el que estás pasando, déjalo, yo tengo el control. Esa relación familiar que no está arreglada, no te desanimes, porque desde la perspectiva de Dios, eso ya quedó solucionado, caso cerrado, asunto concluido. Si tan solo confías, la alternativa ¿cuál es? Hacer lo que hizo Acaz, que tomar el control. Yo voy a hablar, yo voy a hacer, yo voy a ver, yo veo cómo le hago, pero a mí nadie me dice, conmigo nadie se mete, y les voy a demostrar, y voy a demandar, y voy a hacer esto, y bla, 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 bla. Esa es la opción. Y cuando haya más dolor, cuando ya no tengas alternativa, entonces sí, Señor, ahora sí ayúdame, échame la mano, no seas gacho, porque ahora sí la regué más. ¿Para qué abrir la boca? ¿Para qué metí? Lo que sea que te da miedo, el futuro de tus hijos, los negocios, lo que sea que haga que te preguntes ¿dónde está Dios? Él te dice: eso son tizones humeantes, deja de preocuparte, no temas. Soy Dios que mantiene su palabra y cumple su promesa. ¿Y por qué puedes creerlo? Porque la joven estuvo embarazada, porque la joven dio a luz un hijo, y porque le pusieron por nombre Emmanuel. Y por eso puedes tener la seguridad cada día, que Dios está con nosotros, que Dios está contigo. Por eso celebramos la Navidad. Es más que un bebé en la cuna. Ahora ya dieron en las redes sociales, ¿no?, los reglamentos para poner los nacimientos, ¿no?, con la sana distancia, que el animalito por allá, Es más que un nacimiento. Se trata de la historia. Se trata del Dios de la historia. Se trata de Dios que mantiene su palabra, y si cumplió en el pasado, cumplirá en el presente. Cada día de tu vida, hasta cuando Él regrese y quite el pecado, el dolor, el llanto y la muerte. Por eso, Navidad es confiar. Por eso, sigue
confiando en Dios. Navidad es confiar que Dios cumple todas sus promesas, aunque no lo vea, aunque no lo entienda, Él siempre está obrando. Palabra de Dios. Vamos a orar. Quizá en este año 2020, por esta crisis de la pandemia, se agudizó la crisis económica, la relación familiar, la salud, yo no lo sé. Y te preguntas, ¿cómo voy a empezar el 2021? Yo quiero empezar de una manera distinta. Navidad es el tiempo para decirle, Señor, quiero confiar en ti. Y esto que me aflige, esto que me entristece, te lo entrego. Y acepto tu promesa. Ahí con tus propias palabras, díselo a Dios. Y si no tienes una relación con Dios, hoy puedes decirle, Señor, yo te abro mi corazón. Hay muchas cosas que no entiendo aún, pero la evidencia es tanta que no puedo negarla, no puedo rechazarla. Tú eres real, tú eres verdad. Entra a mi vida, ponte a cuentas con Él. Padre, gracias, porque siempre nos hablas. Porque este año ha sido complicado de muchas maneras, pero ha sido el año en que nos has llamado la atención. El control no lo tienen las grandes potencias, las grandes farmacéuticas, las grandes potencias. El control lo tienes tú. Y aún así muchos aún te siguen dando la espalda, cuando ha sido la oportunidad en que tú nos has dicho, vuelve a mí, ven a mí. Pero que esta sea la temporada, esta sea la época en que volvemos a ti, en que te reconocemos como Señor y Salvador, y en que anhelamos tu regreso. Mientras ese día llega, ayúdanos a seguir confiando cada día en ti. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de la bendición sacerdotal de cada inicio de mes, vamos a entregar a Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si quieres un sobre, hay sobres aquí al frente, puedes tomar uno y depositar ahí. Y es nuestra manera de confesar nuestra dependencia de Él. Es nuestra manera en que le decimos, Señor, 6 días como, pero 6 días trabajo, pero 7 días como. Es la manera de decirle, Señor, si algún día el trabajo falta, yo sé que tú no faltarás. Yo sé que tú proveerás. Y como es un acto de adoración personal, ahí entrégaselo a Dios, ofrécelo, dáselo a Él. Dile, Padre, gracias, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Damos, mi Dios, porque hemos recibido, porque tú has sido fiel, porque confiamos, Señor, y dependemos de ti. Y con esto, nuestro acto de obediencia, tú bendices el 90%, tú bendices el resto. Esa es tu promesa, Señor. Tú lo santificas. Lo damos con gratitud, lo damos con gozo, sabiendo, Padre, que tú cuidas de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora le voy a pedir a mi esposa que pase, a la familia. Y pasa. Y bueno, que puedan los que están en familia, que se acerquen, y si alguien viene solo, sola, que se integre. Allá atrás está Tere, o pasa adelante, Tere.
Norita, acércate. Ok. Y es una palabra, una bendición que preparo siempre a inicio de mes, como sus pastores. Y la tomé de Isaías, precisamente, el libro de Isaías 8, 12, 7, un extracto. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él te mantendrá seguro. Preserva las enseñanzas de Dios. Confía sus instrucciones a quienes me siguen. Yo esperaré al Señor. En Él pondré mi confianza. Por la gracia de Dios, llegamos al último mes del año 2020. Un año lleno de retos y dificultades. Un año que hemos percibido nuestra fragilidad y el inmenso poder y amor de Dios, aún en días que ha habido dolor. Es mi oración que este mes de diciembre pongas al Señor tu Dios en el primer lugar. Que así como nació en un humilde pesebre, recuerdes el día que llegó y nació en tu corazón y te llenes de alegría. Que este mes de diciembre, lo que anhelas, lo veas cumplido antes que termine el año. Que este mes de diciembre pongas la palabra de Dios en primer lugar. Que Él sea tu esperanza. Esperes en Él y solo en Él. Que este mes de diciembre el Señor te mantenga seguro, segura en su mano. Él te mantendrá seguro. Yo esperaré al Señor. En Él pondré mi esperanza. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga. Buenas tardes. En la próxima semana continuamos con la historia que empezamos el día de hoy. Hola familia, ¿cómo están? Quiero que sepan que yo estoy muy bien, que he estado orando por todos ustedes y que todos los fines de semana que hablo con mi familia me mandan sus saludos. Yo también les mando un saludo, les mando un fuerte abrazo, los extraño y ya quiero volver a cantar y a bailar con ustedes. Para los que no saben, estoy aquí en Puebla, en una casa hogar con aproximadamente 150 niños, sirviendo y ayudando, pero también buscando constantemente de Dios. Y hoy solo quiero recordarles lo que dice en Romanos 8:28, todo lo que sucede es para nuestro bien. Y el día de hoy no importa con qué estés luchando, con qué estés cargando, solo quiero recordarte que tenemos un Dios fiel, un Dios que nunca falla, que nunca se cansa y que cumple todas sus promesas. Así que ánimo, hay que seguir, no se rindan. Les mando un fuerte abrazo, oro por todos ustedes y sigamos adelante porque Dios tiene muchas cosas chidas preparadas para nosotros. Les mando un fuerte abrazo. Adiós.